El libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo número 9 en adelante, nos dice: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. En la ocasión anterior, hermanos, cubrimos los primeros versículos de este capítulo 6, donde encontramos al Cordero rompiendo los primeros 4 sellos del libro que había estado en la mano del que está sentado en el trono, y cómo cada uno de esos 4 sellos lo que hizo fue desencadenar a 4 jinetes también. Vimos cómo cada sello correspondía a un caballo con determinado color y por lo tanto con su respectivo significado y su jinete. Y así cubrimos los primeros 4 sellos y decíamos que al hacer eso el Cordero de Dios, en la acción de él de romper los sellos, lo que él estaba haciendo era desencadenar los eventos históricos que ahora pues forman lo que es el libro de Apocalipsis. Y gracias a que el Cordero rompió esos sellos, es que hoy nosotros conocemos esta revelación y podemos estarla estudiando. Sin embargo, faltan todavía 3 sellos más. Y así es como al llegar al versículo 9, se nos dice que el Cordero rompió el quinto sello. Cuando se rompe el quinto sello, el panorama cambia totalmente, porque ya no son caballos, ya no son jinetes, sino que tampoco es un acontecimiento como lo será, por ejemplo, el sexto y el séptimo sello, sino que en este quinto sello no es propiamente que haya un acontecimiento que ocurre, sino que más bien es la visión de algo que es más permanente y mucho más extendido en el tiempo. Entonces dice el versículo 9 que el Cordero rompió el quinto sello y entonces vio debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios. Es decir, que el quinto sello es donde Juan de Patmos visualiza a las personas que han sido martirizadas, y como lo dice al final del versículo, por la palabra de Dios en primer lugar, y en segundo lugar por mantenerse fieles en su testimonio. Se utiliza la palabra mártir o martirio porque esa es la palabra que aparece en el griego. Y de hecho, la palabra mártir también es traducida en algunos pasajes del Nuevo Testamento como testigo. Entonces, un mártir al fin y al cabo termina siendo un testigo
como lo dice la parte final, fieles a su testimonio, es decir, son testigos fieles. El martirio es, hermanos, una experiencia bastante común dentro del cristianismo, y se trata de aquellas personas que pierden sus vidas precisamente por su fidelidad a la palabra de Dios y el testimonio que ellos dan como hijos de Dios. De manera que ahí tenemos, hermanos, que es una experiencia que uno la encuentra repetidas veces en la Escritura. En el libro de los Hechos, apenas comenzando el libro de los Hechos, en el capítulo 7, tenemos relatado el martirio de Esteban, por ejemplo, el cual es apedreado hasta la muerte, simple y sencillamente porque lo que él hace es una presentación de la palabra de Dios. Usted la puede leer, el capítulo 7 de los Hechos es un poco extenso, pero es porque Esteban eso está haciendo un resumen de todo el contenido de las Escrituras. Entonces, si las Escrituras era lo que él estaba exponiendo, es de porque lo matan precisamente por su fidelidad a esa escritura que él está exponiendo. Pero luego más adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, encontramos que hay un segundo mártir, que es Jacobo, quien había sido muerto por Herodes, y Herodes se apresura a capturar a Pedro, al cual también hubiera matado, si no es porque se da una liberación sobrenatural que se nos relata en ese capítulo 12. Bueno, ahí, hermanos, solamente estoy poniendo algunos ejemplos, pero el martirio resulta ser entonces una experiencia bastante frecuente, bastante común dentro de la fe cristiana. Y por eso es que dentro del cristianismo se ha desarrollado lo que se llama la teología del martirio, que sería el estudio que se hace de la palabra de Dios alrededor del tema del martirio, que no solamente es cristiano, porque también lo encontramos en el Antiguo Testamento. Pero el martirio no es algo que simplemente ocurre por la maldad de los hombres. O sea, lógicamente que la maldad de los hombres es la que va de por medio y quien la provoca. Pero uno puede aprender muchos elementos bíblicos y teológicos del tema del martirio. Y en estos versículos que hoy hemos leído, que es el quinto sello y es el tema del martirio, encontramos algunos elementos de esa teología del martirio que vamos a tratar de expresar. Pero antes, note que este es el quinto sello. Y hemos dicho que cada uno de los sellos que el Cordero va rompiendo es el desencadenar los eventos de la historia. Entonces, si el martirio es el que se revela cuando el quinto sello es roto, entonces significa que el martirio mismo es una de las fuerzas, por decirlo de alguna manera, que mueven la historia del avance del evangelio. Es decir, el evangelio no tendría el alcance que tiene, no tendría los frutos que tiene, si no fuera por el hecho de que lleva de por medio el elemento del martirio. Por eso es que uno de los primitivos padres de la iglesia, Septimio Tertuliano, era un padre de la iglesia que le correspondió vivir precisamente en la época de las grandes persecuciones y de abundancia de martirios. Estamos hablando ya por el año 170 de nuestra era. Entonces, en ese ambiente de martirio es cuando Tertuliano escribió varias obras
Una de ellas muy importante es acerca de la Trinidad, que era una cosa de avanzada en su época, ¿no? Y que luego va a ser seguido por el tratado ya de Agustín algún tiempo después, que se llama precisamente así, ¿verdad? De la Trinidad es el nombre, es en latín que se lo puso Agustín. Bueno, toda la obra era en latín, ¿no? Pero el título hasta hoy en día se preserva en latín, de la Trinidad o de Trinitate. Pero ese tratado de Agustín es, hermanos, un libro más grueso que la Biblia, ¿no? Y solamente toca el tema de la Trinidad. Bien, pero ahí estoy hablando de Tertuliano. Entonces Tertuliano es el que dice la frase esa famosa: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Entonces, él lo está diciendo claramente. O sea, ¿cómo es que la iglesia camina, florece o germina? Por la sangre del martirio. Entonces, por eso él dice, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. En la medida que se produce el martirio, la iglesia camina, y esa misma idea es la que está reflejando estos versículos que hemos leído hoy. Porque como es el quinto sello, y el quinto sello es el desenlace de las fuerzas de la historia, y el quinto sello lo que muestra es el tema del martirio. Entonces el martirio es la fuerza, o una de las fuerzas que mueve, que impulsa la historia de la iglesia, del evangelio y del reino de Dios, que es el que va a llegar a su culminación al final de este libro de Apocalipsis. De manera que no hay otra forma como la iglesia camina sino a través del martirio. Pero muchas veces para nosotros, hermanos, el tema del martirio nos es totalmente ajeno. O sea, no lo entendemos, no lo visualizamos bíblicamente y menos teológicamente. Por eso es que cuando hace un momento le hice mención que existe la teología del martirio, usted que dice, bueno, ¿y eso qué es, verdad? Y el no poseer esos elementos de la teología del martirio, o por lo menos las bases bíblicas, es lo que nos lleva a ver con simplicidad hechos que acontecen y que uno quiere atribuirlos a otros elementos sin darse cuenta del significado teológico que tiene. Le pongo un ejemplo para entender eso. Jesús sufrió el martirio también. Es decir, el cristianismo mismo nace con un martirio, que es el del Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús fue crucificado? Si uno viera las cosas de una manera externa, no hay donde perderse. Primero uno puede preguntarse, los romanos ¿a quiénes crucificaban? O sea, la crucifixión era pena de muerte, pero habían otras penas de muerte. Había la pena de muerte, por ejemplo, con espada, que según la tradición es la que le aplicaron a Pablo. O sea, Pablo lo mataron con espada, era otra manera. Pero la crucifixión, que era la manera más cruel y una de las maneras más dolorosas que el ser humano ha podido inventar de hacer morir a un ser humano, era tan cruel que los romanos solo a cierto tipo de delincuente, voy a decir, se la aplicaban. Entonces, la crucifixión estaba reservada para los opositores políticos. O sea, lo que nosotros llamaríamos los subversivos, a ellos era a quienes los romanos se la aplicaban. Y es la que le aplicaron a Jesús. Entonces, solamente eso sería para que cualquier persona que pensara, bueno, ¿y por qué mataron a Jesús? Porque se metió en política. Porque eran los adversarios políticos a los que crucificaban. Por un lado. Por otro lado, Jesús tuvo dos juicios. El primer juicio fue ante el sumo sacerdote. Ahí lo acusaron de blasfemia.
y lo condenaron. Pero ante Pilato le hacen una acusación política y lo acusan que él se hace pasar como un rey y que enseñaba a las personas a que no pagaran impuestos a Roma. Es una acusación totalmente diferente. O sea, la primera ha sido por blasfemia, ahora es una acusación puramente política, porque si no, saben que Pilato no les va a hacer caso. Si a Pilato le llegan diciendo: mira, crucifícalo porque él ha blasfemado, Pilato hubiera respondido lo que en el libro de los Hechos encontramos de un gobernador que acusaban a Pablo, y él le dice: mire, si es cosa de palabras y de su religión, yo no quiero saber nada de eso. Ay, llévenselo y vean ustedes qué hacen, pero a mí no me metan en cuestiones de su religión. Eso hubiera hecho Pilato. Pero la acusación es política. Claro, las dos acusaciones eran falsas. Tanto la de blasfemia como la política eran falsas. Pero por esa acusación es que la gente pedía que lo crucificaran. O sea, ¿por qué no pidieron: córtale la cabeza, decapítalo, mátalo a espada? O sea, las diversas formas de aplicación de pena de muerte que había. ¿Por qué piden la crucifixión? Porque están haciendo una acusación política, a la cual Pilato finalmente accede, como usted ya sabe. Entonces, si uno ve las cosas superficialmente y uno se pregunta, o sea, ¿y Jesús por qué murió? Porque se metió en política, se puso a pelear contra los sumos sacerdotes, como lo hizo cuando expulsó a los vendedores del templo. Pero si uno tiene discernimiento teológico y uno se pregunta: ¿por qué Jesús murió? Entonces, la teología ya nos enseña que esa muerte tenía un sentido y que era un sentido sacrificial. O sea, lo demás no se niega, por eso es que está en la Biblia. O sea, no se niega que lo acusaron políticamente y le aplicaron la pena que correspondía a los opositores políticos. O sea, eso está ahí, está escrito. Pero eso no quita que el otro elemento, que es que al morir derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados, y que por sus heridas fuimos sanados, y que Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, como dice Primera de Pedro. Eso ya son las interpretaciones teológicas que se hace del martirio de Jesús. Entonces, de igual manera, uno puede preguntarse: bueno, ¿y a Esteban por qué lo matan? Porque se puso a pelear contra las autoridades de su época. Por eso, mire, no hay que meterse. O si uno pregunta: mire, ¿y por qué mataron a Juan el Bautista? ¿Por qué terminó sin cabeza Juan el Bautista? Porque no se dedicó a predicar el bautismo y el perdón de pecados, sino que se mete a decirle al rey que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. ¿Para qué se mete a hablarle a las autoridades si las autoridades nunca van a cambiar? ¿Entiende? Hay dos formas de ver el martirio, ¿no? Está la manera simple, le diría, o la manera de aquel que no piensa, no ve nada en eso. Pero existe la teología del martirio. Entonces, es verdad, a Juan por eso terminó sin cabeza, ¿no? Si él no le hubiera dicho nada a Herodes, hubiera muerto de ancianito, no como mártir. Pero ¿cuál es el sentido teológico de eso? Del martirio de Juan. Entonces, es aquel que cumplió su función para dar paso al otro. Por eso él dijo: conviene que yo mengüe y que él crezca. Y menguó tanto que llegó hasta la muerte. Y con eso se descubrió el carácter pecaminoso de los que tenían el poder, que son los mismos que van a matar a Jesús posteriormente, y que van a matar a Esteban, y que van a matar a Jacobo. Hasta Herodes se llamaban los dos, el que mató a Juan y el que mató a Jacobo. No era el mismo, uno era el hijo del otro, pero hasta el nombre era igual y era la misma posición, el rey.
Entonces, la teología del martirio lo que nos permite es entender, diferenciar, diría yo, entre aquellos elementos que la gente ve como, ¿para qué se metió a hablar de eso? Pues no, si a él por imprudente le pasó. Pues esa es la manera más simple de verlo, y es la manera de desvalorizar, diría yo, lo que representa el martirio de cualquier creyente, hombre o mujer, porque ha habido mártires hombres y mujeres, y niños también, niños y niñas. Entonces la teología del martirio nos permite entender. Entonces ya dijimos, número uno, el martirio es una de las fuerzas que hace avanzar a la iglesia. Y vea esto siempre en el 9: vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio. Está hablando de un altar. No se nos ha descrito en la escena de los capítulos anteriores que hay algún altar, pero al abrir el quinto sello aparece un altar. Y dice que las almas de los que habían sido martirizados estaban debajo del altar. De acuerdo, hermanos, a Éxodo y Levítico, cuando se ofrecían sacrificios en el altar, la ley decía que la sangre del animalito que se sacrificaba debía escurrir el altar y llegar hasta abajo. Y para eso había posteriormente canales que hicieron para que la sangre llegara, porque si no, se consideraba que si la sangre no llegaba abajo, no había habido sacrificio. Entonces, como es un altar, ¿qué se hace en los altares? Es donde se ofrecen sacrificios a Dios, y están debajo del altar porque la sangre de ellos ha sido derramada. Porque de acuerdo a la ley, para que haya auténtico sacrificio, la sangre tiene que llegar hasta abajo del altar. Pues las almas de los mártires están bajo el altar, con lo cual se reafirma que verdaderamente ellos habían sido sacrificados. Pero mire, ahí comienza la teología del martirio. Entonces significa que cada creyente que es muerto por la palabra de Dios o por ser fiel a su testimonio es un sacrificio. Es un sacrificio porque dicen que están bajo el altar, y el altar es donde se ofrecen sacrificios a Dios. Entonces, como es una teología, eso plantea un problema teológico, porque si Hebreos dice que el Señor Jesús ofreció el único sacrificio con el cual dice hemos sido hechos perfectos de una vez y para siempre, de manera, dice, que no se necesitan más sacrificios. Entonces, ¿por qué a los mártires se les está poniendo como sacrificio a Dios? Que incluso es en el altar de Dios. Porque así es como la iglesia camina. Y no es que el sacrificio del martirio tenga un poder expiatorio como la sangre de Cristo. No, el sacrificio de Cristo, desde el punto de vista de la redención y de la expiación, es único y suficiente, y no se necesita otro. Pero para que la iglesia camine, se hace necesario sacrificios adicionales, no para expiación, no para redención, porque la obra de Cristo es completa, sino porque es de esa manera, como ya lo dijimos, que la iglesia va a caminar. Usted recordará las palabras de Pablo cuando, hablando él de sus sufrimientos como apóstol, él dice: cumplo en mi cuerpo. Fíjese qué palabras las de Pablo: cumplo en mi cuerpo los sufrimientos de Cristo que todavía faltan por su cuerpo, que es la iglesia. Mire qué tremendo lo que Pablo está diciendo ahí. O sea, llevo en mi cuerpo el precio, el sacrificio
de los sufrimientos de Cristo que faltan por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué quiere decir Pablo? Que el sacrificio de Cristo para salvación de la iglesia no es suficiente. No está diciendo eso, porque Pablo es el que más claro habla de eso y establece esa verdad. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Se está refiriendo que para la aplicación de ese sacrificio y para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sea edificado, Él tiene que sufrir. En ese momento habla de sufrimientos, pero Pablo llegó al martirio también. Y el martirio es el sufrimiento mayor. Por eso es que es un sacrificio. O sea, no es una muerte, es una muerte. Es un asesinato, es un crimen. Pero que teológicamente es un sacrificio delante de Dios. Entonces, en el martirio la persona no solamente muere, sino que al morir está convirtiéndose en un sacrificio ofrecido a Dios. Claro, el que lo mata no le está diciendo: Señor, te ofrezco este sacrificio a este creyente que agarré por ahí, lo voy a matar. O sea, no en ese sentido. Él no sabe lo que está haciendo. Pero al morir, el que es fiel a la palabra y al testimonio, se convierte en un sacrificio ofrendado a Dios. Y ese sacrificio contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el aporte que el mártir da para el cuerpo de Cristo es invaluable, hermanos. Es invaluable. Pablo mismo, cuando escribía desde la cárcel, él decía que por el hecho de que él estaba preso por causa del evangelio, él decía: le doy gracias a Dios por estar preso, porque esto ha despertado tal entusiasmo entre los hermanos que ahora se animan más a hablar la palabra de Dios. Entonces, claro, para Pablo no era bonito estar preso, pero él decía: por estar yo preso, otros creyentes por allá que estaban medio parados en el evangelio, de repente se ponían a pensar y decían: ¿qué? Pablo está preso. ¿Y cuánto tiene estar preso? Ya lleva como 4 años. Así. Y yo aquí suave. No es posible que él esté preso y yo libre y no hago nada. No. Y empezaban a compartir el evangelio. Entonces la iglesia se fortalecía, se animaba, se inspiraba, crecía, se edificaba, porque aquel estaba aguantando en la cárcel. Entonces, ahí tiene usted cómo el sacrificio del mártir edifica la iglesia. Y luego, como le digo, o sea, Pablo no podía terminar su vida de otra manera que siendo martirizado, porque toda su vida estuvo entregada a la iglesia y a la edificación del cuerpo de Cristo. Y el martirio es, como le digo, el aporte más grande que se puede dar a favor de la edificación de la iglesia. Entonces, ahí estaban las almas bajo el altar, los que habían sufrido, dice, el martirio. Pero al mismo tiempo ahí se nos están dando, hermanos, algunas de las características o las características principales de cómo saber cuándo es un martirio y cuándo no. Porque puede haber un hermano o hermana que es muy entregado al Señor, muy servicial. Recuerdo un caso de una hermana, yo lastimosamente pues no tuve el gusto de conocerla, pero los hermanos que la conocieron me han contado que era una hermana que muy fiel aquí, tenía sus privilegios, no faltaba. Y un día de ayuno de hermanas, ella vino al ayuno, porque me dicen que no faltaba el ayuno. Terminó el ayuno y ella se fue, tomó el autobús, y aquí sobre el Boulevard del Ejército ella se bajaba y tenía que atravesarse la calle para llegar a su colonia. Entonces lo hizo, se bajó, pero al atravesarse fue atropellada y murió. Entonces ahí viene el punto. Esta hermana que perdió la vida por su fidelidad al Señor, porque venía de la iglesia, ¿no? Iba de la iglesia. ¿Es una mártir o no es una mártir? ¿O es simplemente un accidente y que la hermana falleció? Entonces, el versículo nos dice que mártir, dice, es aquel que sufrió por causa
de la palabra de Dios y por mantenerse fieles al testimonio. Entonces, sobre esa base uno tiene que juzgar para saber si se trata de un martirio o no. ¿Cuándo es martirio? Cuando la persona, el creyente, muere por causa de la palabra de Dios o por ser fiel al testimonio, es decir, por su firmeza en lo que el evangelio significa, es decir, dar fe que Cristo es el Salvador, que esa es la verdad, que ese es el camino, que esa es la vida. Entonces, uno lo da desde su firmeza. Por mantenerse firme, fiel a ese testimonio, y la persona muere o le matan por eso. Ese es un martirio. El martirio es siempre violento. O sea, nadie que muere de vejez natural es un mártir, ¿no? El martirio siempre es violento. Por eso es que los mártires ahí reclaman porque los mataron, porque la sangre de ellos fue derramada. Entonces, mártir es aquel que muere, dice, por la palabra de Dios, pero no significa que solo es mártir aquel, es que yo defiendo la Biblia, y fíjese que como es prohibido tener Biblias, pero yo tengo la mía y voy a distribuir Biblias. Una persona puede llegar a ser mártir por eso, y sería auténtico mártir porque lo hace por la palabra de Dios y el testimonio, pero no siempre es así, sino que es por la vivencia de la palabra, por lo que la palabra nos pide que hagamos. A Juan el Bautista no lo mataron por andar distribuyendo Biblias o porque fuera prohibido hablar de la palabra de Dios. No era prohibido hablar de la palabra de Dios. A él lo mataron porque llevó esa palabra a sus últimas consecuencias. Y la gente que dice, ¿para qué se metió con el rey? Si mire, si los reyes, ellos nunca van a cambiar, no pierda su tiempo ahí. Pero el punto es, ¿quiere Dios que se le hable a los reyes, sí o no? O sea, su palabra lo dice o no. ¿Y qué es lo que hay que hablarles? La verdad del evangelio, que lo que hace es combatir el pecado. Entonces, el adulterio, que era como incestuoso, ¿no? Porque Herodes había tomado a su cuñada, o sea, su mismo hermano le quitó a la mujer y la agarró para él. Era un adulterio y era un incesto también, que de acuerdo a Levítico 18 merecía la pena de muerte, que es la pena del incesto. Entonces, cuando Juan confronta al rey, ¿qué está haciendo? ¿Está actuando como metido o arriesgándose por gusto, o está siendo fiel a la palabra? Ese es el punto. Esa es la gran diferencia. Entonces, claro, como el que lo ve superficialmente dice, no, mire, si Juan, él pudo haber llegado a los 90 años, a los 100 quizá, pero se le mete ir a hablar con el rey. Le gustaba meterse en problemas, por eso fue que lo mataron. Si hubiera sido prudente, la Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta. Él hubiera sido sabio, no le hubiera pasado nada. Esa es la manera simple de verlo. Pero realmente él estaba siendo fiel a la palabra. Ahí viene el punto. O sea, ¿cómo entendemos la palabra? La palabra la entendemos como una práctica mía, personal. O veo la palabra como algo que debe ser anunciado y que va a chocar contra las personas, porque las personas no están viviendo el evangelio como debe ser. Más bien no lo están viviendo. El mensaje cristiano siempre va a chocar. Y la gente le puede decir, mire, no ande abriendo tanto la boca, se va a meter en problemas. Entonces, la fidelidad a la palabra y la firmeza en el testimonio, cuando una persona es asesinada por eso, es un mártir. Ahora mira el versículo 10. Gritaban a gran voz. Gritaban, o sea, no hablaban, gritaban. Y le gritaban a Dios y le decían, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz,
seguirá sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte. Entonces vea, como los mártires, ya le dije que la palabra mártir en griego, mártir es griego, no es español, es griego. Mártir significa testigo. Entonces, como ellos fueron testigos de la palabra en vida física, hoy que su cuerpo murió, pero están vivos delante de Dios, siguen siendo testigos de esa palabra. Y le dicen: Dios, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Entonces vea, uno diría, bueno, pero la venganza es mala. ¿Y por qué están pidiendo venganza? Cuando alguien dice la venganza es mala, está entendiendo mal las cosas. Porque venganza puede ser aquello, el desquite que la persona por rencor, por odio, es que me hizo tal cosa, yo le voy a dar el doble. O sea, eso es pecaminoso sin duda, ¿no? Pero la Biblia habla de la venganza de Dios. Y la venganza de Dios no es pecaminosa, sino que es la que establece justicia. Entonces, lo que piden las almas de los mártires es que sea vengada su sangre, es decir, que se haga justicia sobre el asesinato de ellos. Mire qué lección. Porque los mártires, hermanos, y en nuestro país hemos tenido mártires que cumplen las condiciones de mártir, que murieron por la palabra y por ser firmes en el testimonio. Pero ¿qué decimos nosotros de los mártires? Bueno, yo le estoy diciendo en este momento, hemos tenido mártires antiguos y recientes aquí en el país. ¿Usted conoce algún mártir? ¿O ha escuchado que en las iglesias evangélicas se hable de los mártires evangélicos? Estoy hablando. ¿Ha oído usted? ¿Sabe por qué no se habla de ellos y por qué no sabemos quiénes son o las circunstancias en las cuales murieron? ¿Sabe por qué no lo sabemos? Porque nosotros decimos, fíjese que a X, a fulano, lo mataron por la palabra de Dios. Ah, qué lástima, lo mataron. Pero qué bueno que era creyente, porque ya está con el Señor, ya está descansando, ya tiene su corona. Ese sí que derechito se fue al cielo. Y para nosotros ahí terminó el problema y se acabó. Y que descanse en paz el hermanito. Pero ¿qué dice? Ellos no están en paz, sino que están pidiendo venganza de su sangre, que es justicia, ¿no? Vea la fidelidad de ellos, que aunque ya no están en el cuerpo físico, quieren que la justicia de Dios sea establecida. Y nosotros que estamos en esta tierra donde ellos fueron martirizados, no decimos nada, ni sabemos. Y si sabemos algo, lo que le acabo de decir, decimos, pero qué bueno que ya está gozando con el Señor. Sí, pero aquí hubo un crimen, aquí hubo un asesinato. ¿Y quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿A dónde está esa persona? O sea, hay que hacer justicia en ese caso. Eso es lo que ellos están pidiendo, justicia, y se la están pidiendo a Dios. Y nosotros decimos que ese Dios es nuestro Padre, pero no nos importa cuando martirizan a sus hijos. Es como que si usted le mataran a un hijo, cosa que hoy es bastante frecuente en nuestro país, y llegan los hermanitos a la vela y le dicen: hermano, qué pena que le mataron a su hijo, pero mire, su hijo ya había creído. Sí, hermano, él era creyente. Ah, entonces no se preocupe, hermano, ya está con el Señor. Qué bueno, yo creí que no era creyente, pero qué bueno que es creyente, que ese es consuelo para la persona. O sea, en alguna manera sí, ¿verdad? Le da una esperanza. Pero suena algo cínico lo que usted le está diciendo. Porque entonces, ¿a dónde queda el sentido de la justicia? Ahí viene lo que yo le decía, la fidelidad a la palabra. La palabra de Dios a nosotros nos pide que procuremos la justicia en la tierra o no. ¿Qué dice usted?
La palabra nos pide, para ser obedientes a la palabra, que procuremos la justicia en hechos que se dan en esta tierra, o no, o es eso político, y no, eso no es para el creyente. Nosotros lo que tenemos que hacer es salvar almas. ¿Qué me dice usted? ¿Cuál de las dos es cierta? ¿Debemos buscar justicia o no? ¿O hacernos de los ojos cerrados? Ya se va a acabar el mundo, hermano. El Señor es el único que lo va a hacer, y nosotros no tenemos que hacer nada. ¿Qué dice la Biblia? Solo un versículo le voy a citar, por no hacerle la lista larga, ¿no? Pero uno. ¿Qué dijo el Señor? Busquen primeramente el reino de Dios y busquen la justicia del reino de Dios, y todo lo demás será añadido. Fíjense cómo nosotros torcemos la palabra de Dios para interpretarla a nuestra conveniencia. Porque ese versículo lo agarramos y dice: no, hermano, no tiene trabajo. Mire, no se preocupe, hermano. Si no tiene trabajo, el Señor dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Así que usted vaya a los cultos, vaya a las vigilias. Hoy que está sin trabajo, aproveche, gócese, vaya a la iglesia. Si no tiene para el pasaje, váyase a pie, pero vaya a la iglesia, y lo demás le será añadido. Pero eso es lo que Jesús dijo. Busquen la iglesia, busquen la vigilia, busquen el ayuno. Eso es lo que Jesús dijo. No, Él dijo: busquen el reino de Dios en primer lugar. ¿Y qué es el reino de Dios? Usted sabe, no hay una definición en la Biblia, pero en el Padre Nuestro encontramos lo más aproximado a una definición. Jesús dijo: oren así: venga tu reino. Está hablando del reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Eso es lo que tenemos que buscar, que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Y yo le pregunto: ¿la voluntad de Dios está siendo hecha en El Salvador? O sea, no le pregunto dentro de la iglesia, que ni ahí se hace. Le pregunto del país. ¿Es la voluntad de Dios que seamos el país del mundo donde mayor cantidad de niños se asesinan? ¿Es esa la voluntad de Dios? Es la voluntad de Dios. En el estudio que la semana anterior el Sistema de las Naciones Unidas sacó del Salvador, el embarazo precoz en las niñas, que el promedio era que las niñas se embarazaban a los 14 años, hoy ha descendido a los 10 años, como lo acaba de oír. Cada 21 minutos una niña es embarazada en El Salvador. Es decir, que desde que comenzamos este culto, 6 niñas han sido embarazadas. Y en los siguientes 21 minutos otra y otra y otra y otra. Y eso va a seguir así. ¿Es esa la voluntad de Dios? ¿Y usted qué hace para que la voluntad de Dios sea hecha en El Salvador como es en el cielo? Por eso es que la gente se queja y dice: pero mire, ahí dice que todo será añadido, y ni trabajo he hallado. Pero yo le pregunto: ¿usted qué está haciendo para que la voluntad de Dios sea hecha en El Salvador? O sea, porque no es en el creyente, no es en la iglesia. El Señor dijo: en la tierra. Él no dijo entre ustedes. Él no dijo entre mis discípulos, entre los que en mí creen. Él dijo: en la tierra. Busquen el reino de Dios y su justicia. Entonces, no lo hacemos. Si queremos que todo venga por añadidura, pero no hacemos la condición para que esa añadidura venga. Tampoco nos importa el tema de los mártires, y menos que se vaya a hacer justicia en el caso de ellos, aunque dice la Escritura que busquemos la justicia primeramente, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, que le es adherente. Estos mártires ya martirizados, ya sin cuerpo, pero siguen
pidiendo justicia. Y le dice, Dios, en primer lugar le dice, eres soberano. En segundo lugar, eres santo. En tercer lugar, eres veraz. Entonces, si eres soberano, es decir, que nada lo puede detener a él, eres santo y eres verdadero, ¿por qué no haces justicia en nuestro caso? ¿Por qué no vengas nuestra sangre? Nos asesinaron por la verdad, por tu palabra, por ser fieles. ¿Y hasta cuándo vas a hacer justicia? Y dice el versículo 11, entonces cada uno de ellos, de los que habían sido martirizados, recibió ropas blancas. Las ropas blancas es símbolo de victoria, que conquistaron la victoria porque fueron fieles y hasta la muerte. Y luego dice, y se les dijo que esperaran un poco más. Es decir, que sí, la justicia se hará, pero hay un tiempo. O sea, ese es el punto, ¿verdad? Que si Dios, como ellos dicen, es soberano, es veraz y es santo, entonces ¿por qué no para ya las injusticias? ¿Y por qué no para ya los martirios? Es porque Dios tiene un plan que está desarrollando. Es el plan de la redención. Es lo mismo, hermanos, que nos preguntamos, bueno, y si Dios es todopoderoso y si Él es amor, ¿por qué no para ya tanta maldad? ¿Por qué no para ya tanto asesinato? ¿Por qué no para ya tanto abuso? Y para las guerras y mata al diablo y quita ya el pecado de la tierra. ¿Por qué no lo hace ya? Nos enojamos con Dios, pero es porque Dios tiene un plan que toma su tiempo. Ya lleva 2000 años. Entonces se les digo, tienen que esperar. Y no solo se les dice que tienen que esperar, sino que hay otra noticia. Y le dice, hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que van a sufrir el martirio como ellos. Es decir, hay otros que todavía falta que les den también. Mientras no terminen de matar al último, ustedes faltan. Porque fíjese que en la Biblia existe lo que se llama la conciencia corporativa, que nosotros en nuestra cultura no la tenemos. Nosotros somos individualistas. Y por eso yo les decía, predicando el domingo a los hermanos, yo les decía que, digamos, la oración para nosotros es una práctica individual. Señor, ayúdame a mí, ¿verdad? Señor, dame fuerzas, ayúdame a servirte, ábreme puertas, dame aquí, dame allá, y todo es individual. Nunca hacemos una oración colectiva, que es el modelo de la Biblia. En la Biblia, bueno, los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar? Así como Juan enseñó a sus discípulos. Está bien, les dijo el Señor, les voy a enseñar a orar. Oren así, digan, Padre nuestro. No Padre mío, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, no es venga a mí, venga a nosotros tu reino. Todo está en plural. Perdónanos nuestros pecados. Usted le puede decir, Señor, perdóname. Hoy sí, Señor, ya no lo vuelvo a hacer. Eres usted. Pero es perdónanos, es colectivo. Entonces, en el tema del martirio, el martirio también es corporativo, es decir, es colectivo. Por eso es que Jesús, discutiendo con los fariseos, les dijo, contra esta generación de incrédulos, dijo, se les pedirá cuenta de la sangre de todos los santos derramados, desde Abel, a quien Caín mató, hasta la sangre de Zacarías. Zacarías era un personaje bíblico del libro segundo de Crónicas que murió martirizado. Y el libro de Crónicas, en el orden en que estaban las escrituras judías, era el último libro de la Biblia. Entonces lo que Jesús está diciendo es que desde el primer mártir que se menciona en el primer libro, que es Génesis, hasta Zacarías, que es el último que se menciona en el último libro, que era Crónicas, porque tenía un orden diferente al que tiene
nuestro Antiguo Testamento. Pero lo que él quiere decir es que desde el primero hasta el último, ustedes van a llevar la sangre de todos ellos. Y uno puede decir, ¿y por qué? ¿Cómo que si yo soy Caín que maté a Abel? No, tú no lo mataste, pero tu actitud, tu pecado, es el mismo que mató a todos estos santos, y por eso tú vas a pagar. Ese es el sentido corporativo del martirio. Entonces, por eso es que Dios les dice, es que no les puedo dar a ustedes justicia porque falta que maten a otros. Entonces se tiene que completar el cuerpo de los mártires, y cuando esté completo, más adelante lo vamos a encontrar en este mismo libro de Apocalipsis, cuando le cantan al Señor y le dicen, Señor, justos y verdaderos son tus caminos, porque ellos derramaron la sangre de tus siervos los profetas, tú les has dado a beber sangre, les diste lo que merecen. Es Dios haciendo justicia, es Dios vengando la sangre de ellos. Entonces, hermanos, estas reflexiones, porque ahí termina el quinto sello, quiera Dios que nos ayuden para poder reflexionar un poco sobre el tema del martirio, que como le digo es poco corriente, pero hoy mismo, hermanos, hay mártires que este mismo día los están matando en otros países. Hay, como le dije, hombres, mujeres, niños, niñas que son martirizados en lugares cercanos, aquí nomás en Chiapas, que es el estado de México que hace frontera con Guatemala. Hay mucho martirio ahí, creyentes que están siendo asesinados por su fe, con sus esposas, con sus niños. A las jóvenes, a las niñas las violan y luego las matan. Si usted llega a Chiapas, encontrará docenas de miles de personas viviendo en las carreteras. Son creyentes que no pueden vivir en el campo, en las montañas, porque los matan. Entonces, usted puede encontrar docenas de miles, son como refugiados. Chiapas es el estado más pobre de México, entonces como que a nadie le importa lo que ahí ocurre. Entonces, hay martirio hoy en día. ¿Y quién hace justicia por la sangre de ellos que han sido asesinados? ¿O quién los conoce? ¿O quién sabe nombres? ¿O quién sabe quién lo hizo? Y más importante aún sería, ¿cuál es el sentido teológico de por qué estos creyentes están siendo asesinados? Porque siempre son muertes violentas. Y también los han habido en nuestro país, aquí en El Salvador. Tan lejos como el año 1932 y tan cerca como el año 1982. Por causa de la palabra de Dios. Estoy hablando de pastores que por el hecho de ser pastores fueron asesinados violentamente. Y como digo, nosotros olímpicamente no sabemos nada de eso, porque no tenemos el tipo de reflexión que hemos tenido este día. Pero que Dios nos ayude, al haberla tenido, a reflexionar sobre esto. Y ahí es cuando las personas van entendiendo el sentido de una vida sacrificial, o, si fuera necesario, una vida de martirio, por los efectos saludables que tiene para el avance de la obra de Dios. Por increíble que parezca, pero así es, hermano. Es la mayor contribución que un hombre o una mujer puede dar. Parecido a Sansón, ¿verdad? Que cuando termina su vida, dice el libro de Jueces, que fueron más los que Sansón mató al morir que cuando vivió. Es decir, al morir hizo más obra de Dios que viviendo. Entonces, su mayor aportación no fue lo que hizo en vida, es lo que hizo al morir. Ese es el mártir, el que aportó tanto en vida y entonces termina con una muerte martirial. Ese es un privilegio tremendo, hermanos, que no a cualquiera le concede el Señor, pero que Él nos dé esperanza y fe para que, si eso fuera necesario,
nosotros estemos dispuestos a recibirlo con brazos abiertos.